Buenos días y bienvenidos a North Atlanta. Estoy tan agradecido de que se hayan unido con nosotros en esta sexta lección en nuestra serie sobre Joel. Estamos mirando a la palabra de Dios para obtener orientación sobre cómo salir de lo que hemos pasado de una temporada de bendición con Joel. Hasta ahora lo que hemos aprendido es que se enfrentaron a una gran calamidad. Su calamidad fue una plaga de langostas que destruyó absolutamente todo. La pregunta a Joel en el capítulo 1 y versículo 12 es: ¿algo como esto ha pasado alguna vez? Estamos estudiando esto porque hemos estado pasando por nuestra propia calamidad, la pandemia, y todavía estamos tratando de dar sentido a cómo vamos a salir de todo esto. Dios promete al pueblo de Israel que surgirán y que los habrá de liberar. Sí habrá liberación. ¿Pero cómo? ¿Cómo habrá liberación? Dios dice, te liberaré. ¿Pero cómo? Nunca habían pasado por esto antes, así que es desconocido. Es difícil para ellos imaginar que pasando por algo como esto, de alguna manera estarán en un buen lugar. Una vez más, la forma en que las langostas se describen son como un ejército destructivo. Y Joel dice, antes de que llegaran las langostas, nuestra tierra era como el jardín del Edén. Después de las langostas, era como una tierra quemada. Así que Dios entra con ternura y habla audazmente a su pueblo y le dice, yo te liberé. Pero la gente quiere saber cómo lo va a hacer, cómo nos vas a liberar. Leemos el libro de Joel. Hay un par de cosas que tenemos que importantes que entender. El número uno es que el libro de Joel no debe ser leído como un plano arquitectónico de ingeniería. Debe ser escuchado como una promesa. No se lee como un plano. No vas a encontrar que en el libro de Joel un calendario, por ejemplo, donde Dios dice muy bien, en este día, en este mes, de este año, las langostas se irán. En este día y en este mes y en este año, las viñas estarán llenas de uvas y los campos estarán llenos de grano. Ahora, ¿puede Dios hacer algo como esto? Oh, claro que sí, absolutamente. Porque en los otros libros proféticos, en realidad hay fechas y hay años. Y sí, eso es cierto, pero no en Joel. Así que no leemos a Joel como un plano, escuchamos a Joel más bien como una promesa. Segundo, tenemos que recordar que Joel, en este libro, Dios no está presentando un caso como si fuera un abogado en un caso judicial. Dios está presentando este caso como un poeta y un tipo de poesía de justicia que Dios va a liberar. Y a medida que Dios se desarrolla, ¿cómo va a liberar? Entonces la gente tiene que comenzar a darse cuenta de que Dios es, en su propia liberación, este es el Dios que nos está invitando a unirnos a Dios en nuestras propias vidas. Así que el libro de Joel puede ser un poco confuso si tratamos de leerlo como un plano, en lugar de escucharlo como una promesa. Permítame ilustrarlo. Si nos fijamos en el capítulo 2, en el versículo 1 al 11, descríbelo a la plaga como un terrible ejército imparable. Pero mira conmigo, en el capítulo 2, en el versículo 10, antes ellos, la tierra sacude, los cielos tiemblan y el sol y la luna se oscurecen. Las estrellas ya no son tímidas. Ya ven, cuando el enjambre de langostas viene en forma de fantasma y se apodera de todo, bloquea la luz del sol y la luna y las estrellas. Eso era devastador. Pero ahora mire el versículo 11. El Señor truena a la cabeza de sus mujeres del ejército. Un momento. Así que ¿aquí están las langostas? ¿Son malas o son del Señor? ¿Son las langostas enemigos o son parte del ejército del Señor? Y la respuesta en Joel, en forma poética, es sí, 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 sí. Dios creó las langostas, son el ejército de Dios,
Pero estas también representadas el impacto de los invasores malvados y la invasión de los ejércitos extranjeros que han venido a hacer daño al pueblo de Dios. Así que una de las cosas que aprendimos de Joel es que cuando estamos tratando de averiguar la liberación de una calamidad, a veces puede ser confuso. Lo que a veces queremos es ver un plan y lo que Dios ofrece es más bien una promesa. Permíteme ilustrarlo. Hace muchos años, uno de nuestros hijos estuvo involucrado en un terrible accidente automovilístico. Recibí una llamada de un policía y el policía se describió lo que había pasado. Nuestro hijo estaba saliendo de un estacionamiento en una carretera muy transitada por la noche, mientras se retiraba porque el tráfico estaba despejado y podía pasar un peatón que estaba al otro lado de los 5 carriles con un traje deportivo totalmente negro, corrió a través de 5 carriles de tráfico y chocó con el automóvil de nuestro hijo. El accidente fue grave. Estaba terriblemente herido, pero la providencia de Dios, que la primera persona que estaba en la escena era en realidad una persona que trabajaba como EMT. Y la otra persona detrás de nuestro hijo, que estaba detrás de mi hijo, era una enfermera. El oficial dijo: tu hijo no tuvo la culpa. No habrá ninguna citación. No hay nada que pudiera haber hecho. Él era muy compasivo. Él hizo todo lo posible para ayudar a este joven. Escuchen estas palabras: pero su hijo tiene que decir tiene que ir a la estación de policía hasta que sepamos qué va a pasar con este joven. Fue impactante. Nuestros corazones explotaron. Estábamos preocupados por ese joven y estábamos preocupados por nuestro hijo también. Queríamos hablar con nuestro hijo. Queríamos saber qué estaba pasando, pero tuvimos que esperar horas tras hora. Por último, la policía nos llama de regreso y dijo: el otro joven va a estar muy bien. Y dijimos: gracias a Dios. Y ahora le dijo el policía: puedes hablar con tu hijo. Él estaba que temblaba, nosotros estábamos temblando, todo el mundo estaba temblando. Pero pensábamos que todo había terminado. Y solamente apenas unos 10 días después, recibimos una notificación de que la familia del joven había contratado a un abogado y nos estaban demandando por $1 millón. Y recordamos que el oficial nos dijo, bueno, que no había ninguna citación, que no era su culpa. Pero, ¿se pueden imaginar? ¿Tiene usted $1 millón? Nosotros no teníamos $1 millón. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra agencia de seguros nos llamó y nos dijeron: uno de nuestros abogados lo representará y lo van a llamar a usted por teléfono. Así que ese abogado nos llamó y el abogado explicó que llevaba más o menos como 30 años ejerciendo de su profesión en esta ciudad y que ya había estado en casos como estos por muchos años. Y escuchen lo que dijo. Escuchen, no fue la culpa de su hijo. Tengo los registros policiales. Él hizo todo lo que pudo haber hecho. Ustedes están bien. Ahora, tengo que ser honesto. Nunca me habían demandado. Y mi hijo tampoco. Estábamos confundidos. No podíamos averiguar qué hacer o qué pensar. Y esto se prolongó durante meses, ya que teníamos deposiciones y personales y ya nos llamaban en conversaciones y en medio de todo esto siempre sobre nosotros durante muchos meses. Nuestro abogado siguió diciéndonos: ustedes estarán bien. Y un día finalmente recibimos la llamada de que debíamos estar bien. Que el caso se había resuelto, que no había ninguna responsabilidad por nuestra parte, o mejor dicho, por nuestro hijo, que no era responsable, que el muchacho iba a estar bien y que se estaba curando y que todo estaría bien. Pero a lo largo del camino no había ningún plan. No sabíamos lo que ese día traería de un día para otro. Pues Joel es así.
Es Dios diciendo, vas a estar bien, incluso cuando no puedes entender completamente todo lo que está sucediendo. Dios dice que te liberaré, pero vas a tener que confiar en mí para que la liberación sea factible a pesar y participar en tu liberación. Ahora mire conmigo en el capítulo 2 de Joel y en el versículo 18. El Señor le respondió, les estoy enviando vino nuevo de grano y aceite de oliva suficiente para satisfacerlos plenamente. Nunca más te haré un objeto de desprecio a la nación. Voy a expulsar a la horda del norte de ti, empujándola a una tierra reseca y estéril. Sus filas orientales se ahogarán en el mar muerto, y sus filas occidentales en el mar Mediterráneo, y su hedor subirá y el olor se elevará. Seguramente el Señor ha hecho grandes cosas. No tengas miedo de la tierra de Judá. Alégrate y regocíjate. Seguramente el Señor ha hecho grandes cosas. Pero espere un momentico. Pensé que el Señor estaba a la cabeza de este ejército. Y ahora leemos que el Señor está destruyendo al ejército. Fue el Señor quien dirigió el ejército. Y fue a través de ese ejército de que Dios pudo llamar a su pueblo a considerar sus caminos y considerar al Señor, y que los llaman a sus corazones y no en sus vestiduras. Los llaman al arrepentimiento, y la decisión es de Dios. Destruye el ejército. Dios dice, no lo leas como un plano, léela como una promesa, que habrá muchas veces en la vida en las que no podrás entender todo lo que está pasando y no habrá una fecha o una marca de tiempo. No podrás señalar y decir, oh, ahí está, o que esto terminará en esta fecha, o seremos restaurados en esta fecha. Usted caminará paso a paso con Dios a través de todo el proceso que requiere fe y confianza en que Dios no lo ha terminado. Fíjate conmigo. En el capítulo 2, en el versículo 24, los pisos de tría se llenarán de grano, las cisternas se desbordarán de vino y de aceite nuevos. Yo te pagaré por los años de langostas y de lo que comieron, y te habré y agraré a los grandes, a los pequeños, a los jóvenes, y a las langostas del ejército de migradores de langostas que los envié, y tendrás mucho que comer hasta que estés lleno, y alabarás al nombre del Señor y Dios, que ha hecho maravillas entre vosotros. Nunca más mi pueblo se avergonzará. Entonces ustedes sabrán que estoy en Israel, que yo soy el Señor tu Dios y no hay otro. Nunca más la gente se avergonzará. Verá, Dios promete liberación y Dios dice, voy a hacer el trabajo pesado. Pero en el camino, tú vas a ser transformado. Así que quiero terminar con esta ilustración. Me pongo estos guantes, y la razón por la que estoy haciendo eso es porque a un lado, en una mano tengo el papel de lija y por el otro tengo un pedazo de madera que es áspero y aún no ha sido lijado. Ahora, quiero que piensen en algo. Si vamos a hacer algo fino y hermoso con este pedazo de madera, no nos sorprendería que usáramos un papel de lija, ¿verdad? Así que tomamos el papel de lija y empezamos a lijar. Empezamos a derribar los bordes ásperos y se vuelve más suave y más suave, y nos gusta la artesanía. Pero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos nosotros el papel de lija o somos el pedazo de madera que está dando forma completa? Verán, muchos de nosotros pensamos, muy bien, Dios nos usará para hacer el papel de lija. Alguien más necesita ser transformado. Así que Dios nos va a usar para eliminar sus asperezas, de que la liberación, que significa que si podemos hacer que las otras personas puedan ser refinadas y transformadas y derribe sus asperezas,
entonces todo será mejor. El libro de Joel dice, esto puede sorprenderte, pero el papel de Elías está en realidad en las manos de Dios. Usted necesita la transformación. Tú tienes las asperezas. Ahora Dios cree en ti y Dios te hizo y Dios te está transformando en algo tan fino que no puedes imaginarte que va a requerir que Dios derribe algunas de sus asperezas. Así como Dios ama al mundo y Jesús dio su vida por el mundo, no son solo nuestros pecados los que están siendo perdonados. Jesucristo dio su vida en la cruz para perdonar los pecados de todo el mundo. A menudo miramos al mundo y pensamos que es la culpa del mundo, estas personas. Seguimos señalando y diciendo, Dios, necesitas tomar este papel de lija o usarnos a nosotros como papel de lija y nosotros vamos a golpear las asperezas de todos los demás. Pero Dios dice, déjame decirte algo. Se trata de llamar a la nación a la rendición de cuentas, pero también me dé un acuerdo de asistir mi llamada, la responsabilidad de mi llamada. La liberación no es solo nosotros esperando que Dios que haga algo para otra persona en su nombre, para que podamos para que florezcamos de nuevo. Dios dice que florecer incluye tu transformación. Oh, sí. Usted va a ser liberado. La liberación significa transformación para ti y para mí. Sí, pasar por esa demanda fue muy difícil. Hubo momentos en el que me enojé con la otra familia. Estaba enojado con el bufete de abogados que estaba demandándonos. Y les estoy emitiendo esto a ustedes, es la verdad, pero Dios continuó a través del Espíritu Santo para obrar en mi corazón hasta donde pude pensar en ese jovencito como que si fuera mi propio hijo y pensar en esa familia como en mi propia familia, como Dios nos cuidó. Y esa transformación fue parte de la liberación de Dios. Cuando Dios dijo, ¿estarás bien? No solo significa que la calamidad terminaría, significa que nos convertimos en un tipo de personas que produce con fe una obediencia muy fiel. Cuando Dios libera a su pueblo, quiero que lean el libro de Joel, no como un plano, sino como una promesa poética. Y recuerda, Dios te dice, yo te liberaré.